Okay, buenos días a todos y todas. Soy Frédéric Ballard, directora del servicio I+D de Pearson Clinical, y a continuación tengo el honor de presentar a la doctora Dan Flanagan. Es profesora de psicología y directora de los programas de formación en psicología escolar de la St. John University of Queens, Nueva York. También es profesora en el Yale Child Study Center de la Facultad de Medicina de Yale. Imparte clases sobre evaluación de la inteligencia, evaluación psicoeducativa y trastorno del aprendizaje. Además, la doctora Flanagan ejerce como psicóloga forense, consultora sobre trastorno de aprendizaje, consultora sobre evaluación psicoeducativa y test, y formadora en distintas organizaciones nacionales e internacionales. Es autora de numerosos libros y artículos y coautora de diversas obras. Entre sus publicaciones más recientes figuran los libros siguientes: Essential of WIS 4, Assessment, Contemporary Intellectual Assessment, Theory, Test and Issues, The Achievement Test Desk Reference, A Guide to Learning Disability Identification y Essential of Cross-Battery Assessment. La doctora Flanagan es miembro de la APA y del American Board of Psychological Specialty. Fue premiada con el premio Leitner-Whitmer Award of APA en reconocimiento a sus tempranas aportaciones a la psicología social. Asimismo, su universidad le concedió el premio Outstanding Faculty Achievement Award por su dedicación como profesora, tutora, autora e investigadora. Quizás sus aportaciones más conocidas sean el desarrollo del CHC, Cross-Battery Approach, y su definición funcional del trastorno específico del aprendizaje. En fin, cabe destacar su participación en la elaboración del curso multimedia Agora, dirigido a profesionales y centrado en el trastorno específico del aprendizaje. Doctor Flanagan, por favor. Muy bien, buenos días. Estoy encantada de estar aquí, es la primera vez que vengo a España. Es un placer y un honor para mí estar en su conferencia, en su congreso. Voy a hablarles de lo que es la evaluación cognitiva y su valor para la identificación o el diagnóstico de determinadas dificultades de aprendizaje. Los progresos en las teorías de la estructura de las habilidades cognitivas se mencionan de forma superficial. También voy a hablar de algunos aspectos novedosos de la teoría CHC. Creo que la evaluación de las dificultades de aprendizaje, sobre todo en su relación con la interpretación de las pruebas, es en parte una ciencia y por lo que centrarse únicamente en números, yo creo que no tiene en cuenta al niño ni a su entorno, que es básicamente lo que han dicho los presentadores anteriores. Con respecto a la interpretación del WIS 5, vamos a ver una visión general y vamos a centrarnos en un par de cosas. Básicamente hay más de una puntuación de las habilidades y hay que entender cómo determinar cuál de ellas puede ser la estimación más concreta, más precisa de esa habilidad. Y también vamos a ver las puntuaciones de los índices primarios y ver distintas formas o distintas cosas que se pueden considerar a la hora de interpretarlos. Luego también vamos a ver lo que son las dificultades o las disfunciones de aprendizaje. Y vamos a ver varias fuentes de información que considero que son esenciales para poder entender cómo se desarrollan estas pruebas y estas evaluaciones. Y luego vamos a ver una serie de buenas prácticas o de mejores prácticas en el diagnóstico. Y luego, si tengo tiempo, vamos a ver cuál es el vínculo entre lo que encontramos en nuestras pruebas y lo que eso significa para nosotros a la hora de emitir recomendaciones, estrategias educativas, prácticas o planificación de intervención, etcétera. Según John Horn, la tecnología útil se basa en el conocimiento científico. Cuanto mejor sea la ciencia, más eficaz será la tecnología o la utilización de la tecnología. Y lo mismo pasa con las pruebas psicológicas. Tienen que estar basadas en la evidencia fiable y actual de la ciencia.
El WISC original se basaba en una publicación del año 39, que podemos ver aquí, que era básicamente una ampliación de esa publicación del año 39. Se publicó, como ven, 10 años más tarde, en el año 49, y luego 25 años más tarde, en el 74, tenemos el WISC-R, y luego 17 años después el WISC-3, en el 91. Y cuando consideramos el WISC-R y el WISC-3, para nosotros fue un cambio significativo en Estados Unidos. Esperamos mucho tiempo antes de emitir este WISC-3. Las pruebas normalmente se publican entre cada 10 y 12 años, y esperamos en este caso 17 años. Porque consideramos que había que tener una buena búsqueda de símbolos, una buena búsqueda simbólica. Tuvimos que esperar mucho tiempo para hacer revisiones, ¿no? Además de los cambios normativos, había que esperar para esta búsqueda. Pero al final lo que voy es que llevamos haciendo lo mismo durante 52 años y se estaba haciendo muchas cosas en cuanto a desarrollo cognitivo, neurociencia, muchos desarrollos en determinadas ciencias que tenían que tener un impacto profundo en el desarrollo de nuestras pruebas, pero no fue así. Por eso, del 74 al 91 hubo que hacer una actualización considerable. Pero a mediados de los 90 teníamos unas buenas evidencias para incluir más factores. A la derecha, Raymond propuso la teoría cristalizada y en 1941. Y fue de dos factores. Uno de sus estudiantes, John Horn, hizo su tesis en la teoría cristalizada y durante varias décadas, junto con sus colegas, trabajaron en un programa de investigación que llevó a este modelo de inteligencias múltiples. John Carroll revisó todas las publicaciones sobre este tema que se había recopilado durante un siglo, y en base a los análisis que hizo sobre la literatura, concluyó lo que denominó la teoría del CHC, que empezó en 1993 y tenía muchas semejanzas, digamos, con... lo siento, pero es que no estaba avanzando con mis diapositivas ahora. Así que su modelo teórico era muy similar al modelo de Cattell-Horn. En 1997 coedité un libro llamado Contemporary Intellectual Assessment, y en psicología era el primer libro que, digamos, introducía la teoría del GFGC. Había un capítulo sobre GFGC de John Horn, había un capítulo de John Carroll sobre la teoría de los tres estratos y un capítulo de McGrew sobre la integración de estas dos teorías. Y esta integración se llegó a conocer como la teoría GFGC. En la segunda edición del libro, Kevin McGrew escribió un capítulo sobre la teoría CHC, y en ese capítulo describía el análisis que hizo para intentar resolver las diferencias de los modelos, y esto se convirtió, digamos, en el modelo integrado, y es decir, el modelo en el que se basa la mayoría de nuestras pruebas de inteligencia. En la segunda edición, el modelo tenía 16 habilidades amplias y 80 específicas. Y en la tercera edición, no sé si me funcionan las diapositivas, dice la oradora. En la tercera edición, del libro, lo que se hizo, él junto con sus colegas John Snyder revisaron mucha de la literatura sobre los constructos teóricos, hicieron una revisión completa y un reajuste de la teoría CHC. Y en esta iteración de la teoría CHC, en este cambio,
se centró en 16 habilidades amplias y más de 80 específicas. Lo interesante de aquí es que cuando echamos un vistazo en la columna de la izquierda, vemos son grupos basados en dominios, por ejemplo, razonamiento, conocimiento adquirido, memoria y eficiencia, sensor, motor, y esto dio lugar a una integración del CHC y integrarlo con la teoría de la neuropsicología. Esta integración se presentó en unos libros que se ha mencionado, que eran Best Practices in School Neuropsychology. Bien, así que de 1991 a 2003, es decir, 12 años más tarde, surgió el WISC-4, que fue una revisión completa del WISC-3. Pero no había ningún impacto específico sobre la teoría CHC. Seguía quedando atrás en cuanto a la teoría. En nuestro campo teníamos esta deficiencia, este hueco donde se estaba progresando mucho en los modelos teóricos de unidimensional, a dicotomía, a inteligencias múltiples. Así que seguíamos haciendo este avance en la parte teórica, pero en nuestras pruebas, incluso Webster, estaba quedándose atrás. Entonces estaba este hueco entre la teoría y la práctica. Este intento de la revisión, intentar colmar la brecha entre la teoría y la práctica, pero la WISC-5 está mucho más cerca de las teorías contemporáneas. Por tanto, supuso un gran avance después de la WISC-4. ¿Por qué medimos estas habilidades cognitivas y por qué son importantes? En las escuelas utilizamos estas pruebas para ayudarnos a llegar a un diagnóstico de algún trastorno de aprendizaje. Y luego estos procesos nos ayudan para conseguir este diagnóstico. Las dificultades específicas del aprendizaje se deben a problemas subyacentes o a déficits, y las pruebas nos dan, digamos, indicaciones de dónde se encuentran esas debilidades y esos déficits. Y una vez tenemos el entendimiento de dónde se encuentran esas debilidades, esas flaquezas, es muy importante para nosotros como psicólogos entender cómo se manifiestan en el niño o la niña, es decir, cómo se están obstaculizando dentro del proceso de aprendizaje, cómo están interfiriendo con el propio aprendizaje. Y estos son ejemplos de algunas de las relaciones que existen, por ejemplo, entre las habilidades más amplias y los rendimientos. Por ejemplo, GC, conocimiento cristalizado, está muy relacionado con el rendimiento. Es cada vez más importante con la edad, es decir, GC gana importancia a medida que envejecemos. El GF, la inteligencia fluida y su relación con el rendimiento, el GF no está metido, digamos, con las capacidades lectoras básicas, pero el currículo pasa de leer a escribir, y es ahí cuando nos empezamos a centrar más en la comprensión lectora, y es ahí cuando gana importancia. Cuando analizamos la comprensión lectora es, por ejemplo, sacando inferencias de textos, haciendo predicciones, comparando, contrastando, y todo esto requiere el razonamiento. Y cuando cambia el currículum de aprendizaje a leer, aprender, un déficit es ver las deficiencias que existan y entender dónde están las deficiencias cognitivas. Hace dos cosas. En primer lugar, esa manifestación es que da validez ecológica a nuestros hallazgos, y luego también nos da un objetivo en el que podemos intervenir. Y si no conocemos las manifestaciones, tendemos a no hacer un buen trabajo a la hora de recomendar qué es lo que tenemos que hacer para ayudar al niño. Es de encontrar la manifestación, es muy importante, y cómo interfiere con el aprendizaje. Now, processing speed. Bien, la velocidad de procesamiento
suele ser más importante a nivel de enseñanza primaria comparado con años más tarde. Esto se debe porque durante los primeros años se desarrolla los automatismos, es decir, esperamos que los niños sean fluidos, que sean automáticos en las destrezas básicas, matemáticas, comprensión lectora, etcétera. Y por ese foco, el automatismo, este GS, la velocidad de procesamiento cognitivo, es más importante en la enseñanza primaria. Aquí es como funcionaría, por ejemplo, un estudiante que tiene dificultades para aprender en primaria, pero tiene muy buen apoyo. Tiene una buena relación con el profesor, buen apoyo familiar, el estudiante tenía un tutor y luego también recursos adicionales en el colegio. Y este niño podía compensar, digamos, algunas de las debilidades que tenía en el aprendizaje, pero cuando pasó ya a la educación secundaria cambió todo completamente y sus notas empezaron a ser peores en todas las materias. Y analizando el ambiente, lo que cambió para este niño es que tenía que ir a diferentes clases distintas, a diferentes aulas, exponía a diferentes profesores y tenían que tomar más notas el niño. Y la toma de notas es muy exigente para la memoria de trabajo, y dado que tenía un problema con la memoria de trabajo, es decir, tenía una capacidad inferior de la memoria de trabajo, no era capaz de retener información lo suficiente tiempo mientras me escribía y mientras recibía más información. Así que se frustraba porque no podía conseguir plasmar toda la información en el papel, y cuando veía sus notas en casa para poder estudiar para el examen estaban incompletas. Por tanto, no estaban sacando buenas notas por ese motivo. Esto es una manifestación, un ejemplo de una manifestación de una debilidad de la memoria de trabajo, y es una forma en la que se está manifestando en este niño. Nuestro trabajo, y una vez que entendemos esa manifestación, nuestro trabajo es saber cómo podemos minimizar ese efecto de manera que el estudiante tenga un mayor acceso a la instrucción y al currículo, al programa. Hay obviamente cosas que se pueden hacer para minimizar el efecto. Una cosa es dar notas guiadas para el estudiante o una copia de las notas de otro estudiante que apunta de forma clara y que se entiendan. O también se pueden grabar las clases para que el estudiante pueda rellenar los huecos faltantes. Esto minimiza los efectos de esa debilidad de la memoria de trabajo. En la cuarta edición, que se publicó el año pasado en Contemporary Intellectual Assessment, Kevin McGraw y John Snyder volvieron a formar equipo y hicieron una revisión muy completa de la literatura. Fue una revisión significativa de la teoría de CHC. Voy a resaltar algunos de los cambios, algunos de los cambios que cómo se pueden aplicar al WISC-5. Uno de los cambios tenía que ver con el GC. Tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje está relacionado con muchos aspectos del GC, por ejemplo, adquisición de vocabulario, adquisición de información general, forma parte de la sensibilidad gramática, comprensión auditiva. Por tanto, la última iteración de la teoría CHC incluye factores intermedios. El desarrollo del lenguaje se convirtió en un factor intermedio dentro de este modelo. La capacidad de memoria de trabajo se solía conocer como GSM, es decir, a corto plazo, ahora se llama de memoria de trabajo. También había otra que se llamaba Memory Span, y el Memory Span que se ha
cambiado por WA, que es almacenamiento a corto plazo auditivo, y almacenamiento a corto plazo visual espacial, WA y WB. Estos son los dos cambios. Luego también está el control de la atención. Esto requiere que nos centremos, por ejemplo, en estímulos específicos mientras ignoremos los estímulos que no sean necesarios o irrelevantes. Esto no lo medimos con el Wechsler, pero lo medimos con otras pruebas. Y es importante también mirar el control de atención para algunas derivaciones, por ejemplo, del TDAH. En cuanto al almacenamiento a largo plazo y recuperación, es una parte muy importante dentro del modelo y se ha dividido recientemente. Están las eficiencias de aprendizaje y la fluidez de recuperación. La fluidez de aprendizaje es lo bien que aprendemos, lo bien que almacenamos información, mientras que la fluidez de recuperación es la velocidad con la que podemos recuperar esa información de nuestros léxicos mentales. Y ambos aspectos, tanto la eficiencia como la recuperación, son muy importantes para poder entender el aprendizaje, sobre todo en la lectura o, por ejemplo, en la fluidez de recuperación, y que explicaré un poquito más adelante. El último cambio de la teoría CHC también incluyó los facets, las facetas. Por ejemplo, en la velocidad de procesamiento hay dos facetas, una es cognitiva y la otra es académica. La faceta cognitiva, vemos que la velocidad de percepción ahora pasa también a un nivel intermedio y está compuesto por la comparación de percepción, de procesamiento y búsqueda. Es decir, se está refinando todavía más estos factores. Está el PC y el PS, es decir, las claves y la búsqueda de símbolos, donde miramos la velocidad de lectura, la velocidad de escritura, la velocidad de matemáticas. Esto están dentro de nuestras pruebas de rendimiento en Estados Unidos, es decir, los medimos en las pruebas de rendimiento, no en pruebas cognitivas, al menos en Estados Unidos. Y ahora voy a hablar un poco de la dicotomía entre el arte y la ciencia a la hora de interpretar. Y yo creo que es un poco las dos. En nuestro campo tenemos investigadores, uno de ellos es Gary Canavay, y él publica mucho sobre la evaluación cognitiva. Él recopila conjuntos de datos de estandarización y otros tipos de análisis y siempre acaba diciendo que la única estimación que se puede interpretar en una prueba cognitiva es la puntuación total. Esto, la verdad es que no nos ayuda mucho. Eso se centra en una forma de analizar los datos de estandarización y, digamos, es un prisma que podemos utilizar para conocer las habilidades cognitivas de la persona, y al menos para él, y cómo lo analiza y muestra que los factores no tienen suficiente especificidad como para que se puedan interpretar de manera individual. Y ¿por qué haríamos pruebas si esa es la única estimación que conseguiríamos, la puntuación global? Sobre todo para estados en los que hay dificultades de aprendizaje. Pero tiene que haber más, no solamente una puntuación. Y ahí es donde empieza el arte, entra el arte. Tenemos que entender al niño o a la niña. Hay que entenderlo en todo su contexto, como lo hemos oído en la primera presentación, en todo su ambiente. Tenemos que entender también los números, pero los números tienen que interpretarse dentro de un contexto del niño, de la parte de comportamiento, la familia que le rodea, la educación que está teniendo el niño. Y el arte trata de analizar esas puntuaciones teniendo en cuenta el trasfondo o el ambiente. ¿Cómo están las puntuaciones de la más alta a la más baja? A veces la dispersión importa, otras veces no importa, y esto nos requiere buscar datos o mirar los bancos, no solamente desde el punto de vista psicométrico, sino para ver qué significa para el niño.
conocer la dispersión. Y la ciencia tiene que ver más con fiabilidad, con validez, con la importancia estadística, con las tasas base, con la homogeneidad de los datos. Es la parte, digamos, de ciencia, y en la parte de la izquierda todo lo que tiene que ver con el arte. Y hay diferentes pasos para poder interpretar el WISC-5 y no me voy a centrar en todos, sino que me gustaría resaltar alguno de ellos. El primer paso es la mejor forma de describir la habilidad intelectual total. El segundo paso es realizar un análisis de los índices primarios. El tercer paso son índices auxiliares y luego también índices complementarios en los que no me voy a centrar, porque WISC-5 no tiene los mismos tipos de pruebas como el nuestro. Así que nos centraremos en el paso 1 y 2. El paso 5 se refiere a determinar fortalezas y puntos débiles normativos dentro del perfil de la escala de índice. El 6 es opcional, el 7 también es opcional. Lo que hicimos es que una vez que se publicó el WISC-5, vimos que no había mucha flexibilidad para interpretar. Era la parte, habíamos tratado mucho la parte de la ciencia y no nos permitía coger, digamos, una subprueba aquí y otra subprueba y combinarlo, porque tenía sentido de manera clínica unirlos. No nos permitía, no teníamos esa flexibilidad y crear, digamos, una puntuación compuesta. Por tanto, lo que hicimos es vimos las subpruebas en el WISC-5 teniendo en cuenta las teorías CHC y lo que conocemos a nivel clínico, y desarrollamos 10 nuevas puntuaciones clínicas nuevas y luego pedimos a Pearson que nos dieran las normas para estas puntuaciones globales o compuestas, y hemos publicado estas normas sobre estas puntuaciones compuestas. Y es un paso opcional, porque para algunos niños este tipo de compuestos de puntuación va a tener mucho más sentido que hacerlo de manera separada, y va también un sentido de utilizarlo de manera clínica. Nuestros pasos son una revisión y mejora de algunos de los trabajos y pasos que Alan Kaufman y yo publicamos anteriormente. Así que vamos a empezar a ver la habilidad completa. Hay 7 subpruebas. La publicación establece que el CI total es la mejor para determinar la habilidad total, y también se estima que si se calcula el IFG, eso hay que hacerlo en base al CI total. Esa es la parte de la ciencia. Pero la parte del arte establece, oye, ¿es siempre esa la mejor estimación dependiendo de la impresión clínica del análisis de los datos y de lo que estamos viendo en el alumno con el que estamos trabajando? En algunos casos no. Y voy a mostraros una serie de ejemplos que lo ilustran en relación con por ejemplo, la incapacidad de aprendizaje de algunas personas. Con respecto a lo que tenemos que considerar para la habilidad global, necesitamos considerar los aspectos científicos, cosas como, por ejemplo, la fiabilidad de las pruebas, la validez del CI total, la cohesión, la homogeneidad. Los análisis de homogeneidad, y es una cosa que quiero mencionar, en el WISC-4 hicimos análisis de homogeneidad. Entonces no se llamaba así, pero bueno, era básicamente eso. Y ahí dijimos que había varias diferencias entre los índices superiores e inferiores, y eso considerábamos que eran diferencias no interpretables. No había ratio de base en su día cuando se escribió el WISC-4. Después de nuestro libro hubo investigación en base a los ratios de bases que mostraba que la diferencia de 23 puntos entre el umbral superior e inferior era común en el agente común. Entonces nos criticaron por utilizar esa diferencia de 23 puntos. Nosotros la utilizamos de una forma que para nosotros tenía sentido a nivel clínico, porque si existe una diferencia tan amplia, 23 puntos,
puntos, lo que eso puede implicar, sobre todo si el índice inferior tiene que ver con una debilidad, puede indicar que la puntuación total de alguna forma oculta información que resulta importante con respecto al niño. Y ese era nuestro objetivo. Por eso nos centramos en esos 23 puntos. Lo que sabemos ahora en el WIS 5, en nuestros datos de estandarización, es que la diferencia entre su prueba superior e inferior compensan el CI total. Y esa diferencia tiene que ser de 9 puntos, no de 23. 9 puntos para que se pueda considerar no homogénea. Es una diferencia considerable y en muchos casos vais a ver puntuaciones dispersas que van a ser inferiores a 9 y vas a ver que la escala total de alguna forma oculta información relacionada con los puntos fuertes y débiles. Entonces nos centramos en los aspectos de dispersión, pero ahora lo hacemos de dos formas, de psicométrica y clínica. Y en nuestra forma de interpretar estos datos siempre tenemos este doble enfoque, arte y ciencia. Luego, el sentido clínico de los datos es el arte, o sea, ¿qué sentido tienen a nivel clínico para el niño con el que estamos trabajando? En relación con la homogeneidad, la cohesión, tiene que ver pues con lo compacto que sean los datos. La investigación sugiere que hay dos o más aspectos del mismo constructo. Por ejemplo, un prueba de un razonamiento inductivo y no inductivo tienen que ser coherentes el uno con el otro. Luego, los individuos que tienen alta puntuación en razonamiento inductivo tienen que hacerlo también con alta puntuación en otras pruebas de este tipo, para que sea convergente. En muchos de los niños que hemos evaluado, niños con discapacidades de aprendizaje, teníamos diferencias significativas entre esas pruebas. No eran convergentes, y lo cual nos sorprendió. Por eso miramos lo que es la homogeneidad de los datos. Entonces, si tienes una diferencia significativa en las puntuaciones, que forman parte de un índice, y esa diferencia es poco común en la gente común, entonces consideramos que eso es un compuesto no homogéneo. Si lo interpretas y el cómo lo interpretas, esa es la parte de arte, la parte de la interpretación más subjetiva. Con respecto a los compuestos que tienen más de dos pruebas, nos centramos en los ratios de base, en la puntuación más alta y la más baja. Y si esa diferencia afecta a un menos de un 10% de la población, se considera que no son homogéneos y son inusual. Y cualquier cosa que sea superior al 10% se considera típicamente como más común en la gente común. Por eso se consideraría un compuesto homogéneo. Aquí vemos un ejemplo. En este ejemplo, fijaros en las 4 subpruebas. Esto es uno de los compuestos clínicos que incluyen las 4 pruebas de ICTs, vocabulario, información, comprensión y semejanzas. La puntuación es 88. Es 88 representa la inteligencia cristalizada. Es un compuesto de cohesión, de homogéneo, y ese 88 es la mejor estimación de la inteligencia cristalizada para ese estudiante. Eso es lo que significa. Pero fijaros en las puntuaciones. Ves que a nivel de vocabulario y de información, la puntuación en media y a nivel de semejanzas y comprensión está por debajo de la media. Entonces, cuando mido esas puntuaciones y en base a lo que sé del niño y cómo el niño lo hace en otras áreas, mi impresión clínica es que esta persona tiene un conocimiento medio normal, pero cuando este chico tiene que razonar con la información que tiene, su rendimiento baja. Por eso hay que demostrarlo desde una perspectiva clínica. O sea, no quiero interpretar un 88 como, bueno, es una puntuación media, todo va bien. Tampoco quiero interpretarlo como una debilidad y diciendo, bueno, el ICT en general es débil. Luego el 88, de alguna forma, lo que quiero decir es que oculta información que es relevante con respecto a las fortalezas y debilidades de ese estudiante.
Este es un artículo al que me refiero y que tiene que ver con la homogeneidad. Nosotros nos centramos mucho en la homogeneidad y lo que Joel Snyder dice en este artículo es que independientemente de la diferencia que existe entre las puntuaciones, el compuesto siempre es la mejor estimación del constructo latente. Lo que yo argumento con respecto a lo que dice Joel Snyder, y él está de acuerdo porque también es un profesional clínico, es que los compuestos no homogéneos a veces ocultan información. Luego, al final hay que ver la parte clínica de ese 88. Básicamente, la parte clínica se basa en un programa que nos permite reinterpretar los datos y reanalizar los datos que hemos obtenido. Y en este caso, este programa utiliza una fórmula matemática que tiene que ver con las correlaciones y la fiabilidad de las pruebas para darnos dos compuestos, y esos dos compuestos reflejan o son una imagen de mi criterio clínico, que es básicamente lo que os he dicho antes. Cuando tiene que utilizar para razonar esa información, su rendimiento baja. Y eso me da de alguna forma una plataforma más clínica para poder sustentar mi evaluación clínica. Luego, la homogeneidad nos dice una cosa, pero sin embargo el análisis de esos datos nos dice otra cosa. Y ese es el arte, la parte más artística de nuestro trabajo. Aquí vemos un ejemplo de dos alumnos, Alexandra y Jonathan. Los dos tienen un CIT de 100. Y cuando miramos la diferencia entre la puntuación más alta y la más baja, vemos que los dos son comunes a nivel de población. Luego el CIT total es homogéneo para los dos alumnos. Pero cuando miramos a los alumnos el desglose, la pregunta es, oye, ¿estos alumnos aprenden de la misma forma en base a los perfiles que tenemos de ellos? Su capacidad general es parecida, los dos están en el porcentil 50, pero sin embargo uno tiene más dificultades que el otro. Entonces, si miramos el CIT, ese CIT está ocultando información relevante, la información relevante que acabo de decir. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, no queramos quedarnos en la parte científica, el CIT 100 total no tiene problema. O sea, hay que ver qué subyace a esos datos, qué está ocultando ese 100, que puede ser relevante desde un punto de vista clínico. Entonces, en lugar de ofrecer esa diferencia de 23 puntos, lo que hicimos fue decir, bueno, en el caso de Jonathan, tiene una diferencia de 8 puntos entre su punto más alto y el más bajo. Eso es normal en la población normal. Y desarrollamos esta tabla para decir si el par del punto más alto y más bajo está incluido aquí, hay información importante que se ve oculta, que no está representada en su valor de CIT total. Su punto más bajo es 5, el más alto es 13. Y ese par lo incluimos en la tabla de la derecha. Lo que venimos a decir es que el CIT total no es necesariamente significativo a nivel clínico, por lo que hay que empezar un análisis más en profundidad para ver exactamente por qué. En el caso de Alexandra, su valor es más homogéneo, pero no tiene validez clínica, mientras que en el caso de Jonathan sí es válido a nivel clínico. Con respecto a la discapacidad intelectual, aquí es importante mirar el ICT, porque en el caso de la discapacidad intelectual hay que preguntarse, oye, ¿el niño es capaz de llevar un razonamiento superior? Hay que pensar en su inteligencia general y las pruebas que lo evalúan. Por eso, las pruebas de razonamiento, por ejemplo, razonamiento fluido, las pruebas de inteligencia cristalizada en las que hay que razonar de alguna forma, esos son pruebas de coeficiente intelectual elevado, mientras que otras pruebas, por ejemplo, de claves, son de pruebas de valores más bajos, no tienen que ver tanto con el coeficiente intelectual. Y lo que pasa para los alumnos que tienen discapacidades intelectuales es que muchas veces
tienen mejores puntuaciones en las pruebas que miden ese rango más inferior. Por ejemplo, memorización, mecánica, tareas sencillas. Tienden a hacer las cosas, tener unas puntuaciones más elevadas en esas pruebas. Pero cuando lo llevamos a tareas más complejas, ahí empiezan a tener más dificultades. En el diagnóstico de la discapacidad intelectual, si el CIT total es distinto al ICT, eso es importante considerarlo, porque puede ser que esto sea una discapacidad intelectual, pero el CIT total, como vuelvo a decir, está ocultando esa deficiencia debido a las pruebas que hemos utilizado para medirlo. Aquí podemos ver un ejemplo en el que la comprensión verbal era 72, la fluidez es 7, la memoria de trabajo 74. En este caso tenemos unas puntuaciones superiores al ICT. Nosotros utilizamos puntuaciones de corte y realmente nos tendremos a centrarnos en una única puntuación en lugar de estar mirando a los intervalos, porque no consideramos que eso sea adecuado. Es así como se hace en muchas de las escuelas en Estados Unidos. Si tu puntuación está por debajo del 70, hay una discapacidad intelectual. Si es 71, no. Yo no estoy de acuerdo con eso porque no considera muchas cosas, pero bueno, os explico cómo hacemos las cosas en Estados Unidos. Y esto es información muy importante. Yo me centraría en el ICT pensando, oye, ¿cuál es la representatividad de las combinaciones de pruebas de inteligencia superior? Para entender cuál es su representatividad. Entonces yo diría, oye, si el ICT es consistente con el comportamiento adaptativo y otros tipos de información que se recaba y que se considera a la hora de diagnosticar la discapacidad intelectual, entonces el ICT seguramente será la representación más precisa. Por eso es importante no ignorar que puede existir una discapacidad intelectual al no haber analizado adecuadamente las pruebas de puntuación más baja. Y aquí hay una advertencia. Los niños que vienen de entornos más desfavorecidos muchas veces tienen una puntuación más inferior en este tipo de pruebas de ICT, vocabulario, información general, etcétera. Luego es importante que los niños de esos entornos desfavorecidos no enmascaren de alguna forma nuestra evaluación. En el caso de niños de entornos desfavorecidos es mejor utilizar la prueba del CI total. Pero si no estamos hablando de niños de entornos desfavorecidos, entonces el ICT es la puntuación más representativa para la discapacidad intelectual. Con respecto a las dificultades de aprendizaje, muchos niños que las tienen problemas cognitivos, problemas para en su capacidad de memorización, problemas a la hora en su velocidad de percepción. Luego esas puntuaciones con respecto a la memoria tienden a atenuar o a hacer que los resultados en CI total sean peores. ¿Qué significa eso a la hora del diagnóstico? En Estados Unidos utilizamos algo llamando la discrepancia en las evaluaciones. Entonces, si hay una discrepancia significativa entre la habilidad del CIT total y el logro, el rendimiento, entonces decimos, oye, eso es una evidencia de una discapacidad. Y si no hay discapacidad, pues no hay dificultad de aprendizaje. Eso es una forma de hacer un diagnóstico un poco chapucera, pero bueno, es así